Hola mi gente bella, buen día, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Y bueno, yo soy Candela, me presento por si no me conocían. Mucho gusto, bienvenidos. El día de hoy vamos a hablar sobre qué es una onda encantada, ¿sí? Que vamos a hablar todo el tiempo de ondas encantadas acá, entonces si todavía no sabían qué es una onda encantada, por favor, quédense conmigo que vamos a hablar de esto ahora mismo. Bien, una onda encantada, bueno, por si no sabían, también hemos hablado ya antes de lo que es el Tzolk'in, ¿sí? Que es una de las cuentas de tiempo del sistema maya, ¿sí? El tiempo para los mayas. Y dentro de esto tenemos de lo que es el Tzolk'in, que es un conjunto de 260 días, tenemos 20 ondas encantadas, ¿sí? Que transitamos cada 260 días, se vuelven a repetir. Entonces, ¿qué es una onda encantada? Bueno, una onda encantada, además de vivenciarla en los días, tenemos que tener en cuenta que es de por sí un proceso que se puede aplicar a varias cosas. Una onda encantada son 13 días, 13 tonos, ¿sí? En cada día hay un tono diferente, pero también es un proceso de 13 tonos que además de los días se los puede encontrar en el cuerpo humano, ¿sí? Son los holones humanos. En el cuerpo humano encontramos los 13 tonos en las 13 articulaciones principales de nuestro cuerpo. Bien, ahora a medida que vayamos nombrando cada tono, voy a ir diciendo qué articulación es. Y a su vez es un proceso creativo. Bien, una onda encantada es un proceso creativo. Y de hecho nos puede servir, la verdad que sirve mucho como 13 pasos, 13 tonos, para crear lo que ustedes quieran, ¿sí? La verdad es que es un proceso creativo hermoso y de hecho toda esta propuesta del tiempo maya yo creo que nos lleva mucho a vivir, a hacer de nuestra vida, de nuestro tiempo en esta vida, una obra de arte, nuestra obra de arte, ¿sí? Y en ese sentido nuestra creación. Entonces aprovechemos estas herramientas. Y más allá de las ondas encantadas particulares que vayamos viviendo a lo largo del año, aprendamos a tener en cuenta lo que es esta onda encantada, lo que es este proceso creativo que tenemos en nuestro mismo cuerpo y que tenemos como herramientas presentes para crear lo que deseemos, ¿sí? Entonces, vamos a empezar. En primer lugar, decirles que los tonos son, cuando ustedes vean un kin, kin que quiere decir día, si es la energía de un día, siempre está compuesto por dos energías, que es un tono y un sello, ¿bien? Los sellos son los que tienen colores, son los que tienen diferentes colores y dibujitos. Y los tonos son los que tienen simplemente números. ¿Qué pasa? Que no tienen los números decimales que manejamos nosotros, sino este tipo de números, ¿bien? Los números para los mayas, los puntitos, un puntito es una unidad, ¿sí? 2 puntos son 2 unidades, hasta que llegamos a 4 puntitos, que son 4 unidades, y cuando pasamos al 5, el 5 es una rayita. Entonces, después cuando veamos una rayita y un punto, ese es el número 6, y así, ¿no? Si vemos 2 rayitas, ese es el 10 y así. Entonces, empecemos. Empecemos con este proceso creativo de 13 pasos, 13 tonos, 13 días, 13 articulaciones y 13 lunas, ¿bien? A lo largo del año solar, ¿sí? 13 lunas, 13 conjunto de lunas de 28 días cada una. Entonces, empecemos por los tonos. Empezamos siempre con el tono número 1, que es el que nos va a marcar el propósito de toda la onda encantada. ¿Por qué? Tono 1 se llama tono magnético. El tono magnético número 1 justamente nos pregunta, porque cada tono te hace una pregunta, y el tono magnético nos pregunta
me pregunta cuál es mi propósito, ¿bien? Y va a magnetizar ese propósito que me propongo y lo va a magnetizar, y por eso es que a lo largo de los 13 días el tono magnético sigue manteniendo ese propósito y simplemente se va a ir refinando, se va a ir procesando, transformando a lo largo de todos los tonos que atravesemos, pero el tono 1 es el que va a marcar el propósito de toda la onda encantada. Bien, entonces tono 1, magnético, ¿cuál es mi propósito? Magnetiza el propósito. Después tenemos el tono 2. El tono 2, llamado tono lunar o polar, es el que nos invita a polarizar. A polarizar, a conocer los dos polos de nuestro propósito. Todo está relacionado con el propósito que nos hemos marcado. Y nos va a llevar a conocer las dos polaridades de nuestro propósito. Y al polarizar, vamos, en primer lugar, que siempre que polarizamos algo, vamos a estar polarizando para buscar encontrar un centro. El objetivo de polarizar es lograr encontrar el centro, ¿sí? Conocer el centro en base a conocer los dos polos de las cosas. Entonces, el tono lunar o polar nos invita a polarizar nuestro propósito, y en esa polarización, ¿sí?, vamos a conocer los desafíos que se nos presentan en nuestro propósito. Entonces el tono lunar o polar tono 2 es el tono del desafío. Bien, te pregunta cuáles son mis desafíos, cuáles son los desafíos de mi propósito. Después tenemos el tono número 3. El tono número 3, llamado tono eléctrico. El tono eléctrico es el tono del servicio. Te pregunta ¿cuál es el servicio de mi propósito? ¿Cuál es mi servicio? ¿Cómo pongo mi propósito al servicio? Es el tono que te invita a brindar un servicio. Y de hecho el tono eléctrico tiene una energía, tiene mucha energía. El tono eléctrico, si no lo pones al servicio, es una energía acumulada que se vuelve como hiperactiva. Te puede generar, bueno, todo lo que implique es eso, es la electricidad. La electricidad necesita fluir, necesita salir, necesita renovarse, necesita estar constantemente moviéndose, porque si no, no pasan cosas buenas, pasan cosas incómodas. Entonces el tono eléctrico es el que te va a proponer, tienes toda esta energía, entonces te invita a ponerla al servicio. Es el tono que te va a permitir poner al servicio a tu propósito. Después llega el tono número 4, el tono autoexistente. El tono autoexistente te pregunta ¿qué forma le doy a mi propósito? ¿Bien? O también te pregunta por la forma en la que ves la vida. O sea, es como que son todas preguntas sobre la forma, ¿sí? El tono autoexistente te invita a pensar en la forma que le das a tu propósito, y también la forma en la que ves la vida, la forma que le das a la realidad que te rodea, ¿sí? Entonces el tono autoexistente, forma. Llegamos al tono número 5. Bien, rayita. El tono número 5 se llama tono entonado y es el tono del poder. Te pregunta ¿cuál es mi poder? Te pregunta ¿cómo me empodero? Pregunta ¿cuál es el poder de mi propósito? ¿Cómo doy poder a mi propósito? Bien, también ¿cómo empodero? ¿Cómo mi propósito va a servir para empoderar? ¿Cómo mi propósito empodera? ¿Cómo mi propósito da poder? Son todas preguntas en torno al poder. Entonces, el tono entonado te invita a encontrar tu propio poder, el propio poder
del propósito. Tanto el poder interno como lograr empoderar externamente con tu propósito, ¿bien? Después llegamos al tono número 6. Vamos rapidito para que sea corto el video. Llegamos al tono número 6, rayita y puntito. El tono número 6 se llama tono rítmico. ¿Bien? Rítmico. El tono rítmico es el tono del equilibrio. El tono que te pregunta cómo me organizo para encontrar equilibrio, ¿sí? También te pregunta cómo voy a equilibrar mi propósito. Te pregunta cómo organizo mi propósito para encontrar equilibrio. Cómo organizo mi propósito para que éste genere equilibrio. El tono 6, rítmico, te invita a encontrar un equilibrio entre los ritmos, ¿sí? Y para ello, organizarte. Llegamos a la mitad de la onda encantada, que es el tono número 7. El tono número 7, llamado resonante, el tono resonante número 7 es el tono que te pregunta cómo armonizo mi propósito. Te pregunta cómo... Es un tono que se expande, ¿bien? Te pregunta cómo me expando en armonía. O sea, las claves de este tono son la expansión y la armonía. ¿Qué pasa? El tono resonante, de hecho es el tono que nos habla, pensando en el propósito, es el tono que nos va a permitir expandir nuestro propósito. Por ende, es un tono que tiene mucho que ver con la socialización, de alguna manera, con la socialización hacia lo externo, ¿sí? A otras personas, hacia otras energías, hacia otros proyectos. Es el tono que se expande. Entonces, lo que va a buscar es expandirse de una manera armónica, porque a su vez, si no está en armonía, su expansión puede ser extraña, puede expandirse de mala manera o puede contraerse, puede no lograr expandirse. Entonces siempre necesita, es un ida y vuelta a su vez. Cuando logra armonizarse, naturalmente se expande y se va a expandir en armonía, ¿sí? Entonces nos va a preguntar esto: ¿cómo me armonizo para expandirme? ¿Cómo expando mi armonía? ¿Cómo armonizo mi propósito para expandirlo? Llegamos al tono número 8 y acá nos tomamos un matecito. El tono número 8, llamado también tono galáctico, es el tono que nos pregunta por la integridad. Como estábamos con la integridad. Es el tonito que te va a preguntar: ¿vivo lo que creo? O sea, te pregunta si sos íntegra con lo que crees que vives. Te pregunta también, o sea, no solo si una es íntegra con lo que vive, con lo que creemos que estamos viviendo, si efectivamente eso que creemos que está afuera es efectivamente lo que tenemos dentro, sino que también es la manera en la que vamos a integrar nuestro propósito. Es todo lo que tiene que ver con la integración. Tono galáctico. ¿Cómo integro mi propósito? ¿Vivo lo que creo? ¿Soy íntegra? ¿Estoy viviendo de una manera íntegra con mi propósito? Tono galáctico, número 8. Llegamos al número 9. Tono número 9, tono solar. El tono solar es el que nos va a dar energía, ¿sí? Energía de pulsión. Es el tono de la acción. Es un día hermoso. Ustedes fíjense que vamos en el transcurso de estos días, realmente vamos paso por paso en este proceso creativo. Y es como que hay un momento para cada cosa. Me encanta. Llegamos al día 9,
después de habernos preguntado si estábamos siendo íntegras y todo esto, ahora llegamos y de repente tenemos otra vez energía de pulsión, tenemos nuevamente una cantidad de energía para pulsar. Y este tono pulsa tu intención. Este tono lo que necesita es que definamos la intención que tenemos. O sea, te invita a retomar el propósito, básicamente. Te invita a volver a recordar cuál es tu intención. ¿Cuál es tu intención? Tiene que ver con el propósito. El propósito que has venido trabajando, repensando, recreando a lo largo de todos estos días, lo vuelves a retomar en el día solar y tienes que volver a clarificar cuál es mi intención de todo esto y tienes la energía para pulsar nuevamente eso que deseas intencionar. ¿Cómo pulso mi intención? ¿Cómo acciono mi propósito? Tono solar. Llegamos al tono número 10. El tono número 10, llamado tono planetario, es el tono de la manifestación, ¿sí? En el tono número 10 vamos a ver manifestado el propósito que hemos venido intencionando. Entonces, que hemos venido trabajando a lo largo de estos días, en el tono número 10 tenemos que ver qué se nos está manifestando de esto. Y es el tono que te pregunta, ¿cómo perfecciono lo que hago? ¿Cómo perfecciono mi propósito? ¿Cómo perfecciono lo que se manifiesta? Es un tono que te invita, que es un tono que manifiesta, o sea, en este día vamos a ver manifestado todo lo que hemos venido creando y tiene una energía que te invita a perfeccionar. Bien, aquello que se manifiesta, ¿cómo lo puedo perfeccionar? ¿Qué vuelta le puedo dar? Lo miro, lo vuelvo a ver y lo perfecciono aún más. Tono planetario. Llegamos al tono número 11. Tono espectral. El tono espectral, en general, no en general, sino siempre. El tono espectral, cuando veamos las ondas encantadas, siempre en el tono espectral va a estar el opuesto del propósito. O sea, acá estoy hablando de los sellos, ¿sí? Los sellos son los que tienen colorcitos y dibujitos. Siempre en el tono espectral de la onda encantada va a ubicarse el opuesto de la energía que está en el propósito. ¿Bien? Y el tono espectral es el que nos va a preguntar cómo me libero y me dejo ir. ¿Cómo me libero? ¿Cómo disuelvo? Tiene el poder de disolver para liberar. Es el tono que rompe estructuras, rompe las estructuras que lo están impidiendo liberarse. Te pregunta cómo disuelvo las estructuras que me impiden liberarme, que me impiden liberar mi propósito. Bien, recordemos que el opuesto no es, el opuesto invita como a esta completud, ¿sí? Los opuestos siempre son amigos. Los opuestos son amigos, no comida. El tono espectral te pregunta entonces cómo me libero y me dejo ir. Es un tono que por un lado disuelve, sí, disuelve lo que lo frena de liberarse y a su vez aquello que libera lo crea afuera. Maneja una energía muy sutil y es un día bastante particular. A mí me encanta. Es un día realmente para pensar en esto, en todo esto que se nos manifiesta y se nos va a manifestar, todo esto que nos está impidiendo, todas estas estructuras que nos están impidiendo liberarnos, liberar ese propósito que tenemos. Y tenemos este día la energía para disolver, ¿sí? Entonces mucha atención a lo que necesitamos disolver, disuelvan. Tienen el poder para hacerlo, disuelvan todo lo que los está impidiendo liberar el propósito que ustedes tienen y libérenlo, libérense, porque eso que ustedes liberen este día se va a crear afuera. Llegamos al día 12.
El día 12, tono 12, es el tono cristal. El tono cristal es el tono de la cooperación, es el tono de la dedicación, es de alguna manera el tono como del trabajo, si quieren verlo de alguna manera, trabajo en el sentido de cómo, o sea, de la dedicación que va a tener mi propósito, a qué me dedico con este propósito que tengo. Y la pregunta que te hace es, ¿cómo coopero? O sea, ¿cómo pongo mi propósito al servicio, a la cooperación? ¿Cómo pongo mi propósito a cooperar con todo aquello que posee vida? ¿Cómo pongo mi servicio a cooperar con todo el universo? Es el tono de la universalización también. es un tono, de hecho, este día es un día donde quienes siguen al Sincronario Maya es un día para compartir, para cooperar, para cooperarnos contando un poco en qué vamos, cómo venimos trabajando nuestro propósito, cómo ha sido la onda encantada, escucharnos, compartir, siempre los demás nos van a, la visión externa nos va a permitir enriquecer, destrabarnos a veces las cosas que nosotros mismos no podemos ver, nos sirve para eso poder compartir con los demás. Y a su vez cuando nosotros cooperamos hacia afuera, también nos estamos cooperando hacia adentro. Todo en el Sincronario Maya, todo esto que hemos visto, siempre las preguntas son hacia afuera y hacia adentro. Por ejemplo, esto, ¿cómo coopero con los demás? Y también cómo coopero conmigo misma. También cómo me dejo cooperar, cómo dejo que cooperen conmigo. ¿Bien? Así con todo. En el tono eléctrico, por ejemplo, cómo me pongo al servicio, pero también cómo dejo que los demás me brinden servicio. O cómo me pongo al servicio de mí misma, no solo al servicio externo. Así con todos los tonos, es tanto para afuera como para adentro. Tono 12, cristal, cooperación, dedicación. Cómo universalizo mi propósito. Y llegamos al tono 13. Llegamos al final de este proceso creativo. Y el tono 13, llamado tono cósmico, es el tono que nos invita a la presencia. Es un día para estar en presencia, para analizar, pensar, reflexionar, meditar sobre todo lo que hemos transitado en este proceso creativo y en esa meditación poder poner en la balanza, poder realmente analizar qué es la presencia. La presencia no es ni arrepentirse, ni criticarse de una manera así como darse azotes, sino que la presencia es justamente estar en el presente. Bien, si vos estás lamentando algo que ha pasado o algo que te gustaría haber hecho diferente, no estás en el presente, estás en el pasado. Si vos estás pensando, realmente te invita a estar presente en el sentido de sentir cómo se siente todo esto que he venido viviendo, cómo se siente hoy. Y de esta manera poder darle la vuelta y poder preguntarnos cómo me pongo, cómo expando mi alegría y mi amor hacia todo lo que posee vida. ¿Por qué? ¿Por qué este tono nos pregunta esto? Porque es el tono de la trascendencia. El día 13 de la onda encantada, el tono cósmico es el tono que trasciende en la onda encantada. Bien, va a trascender hacia el giro siguiente, hacia la onda encantada siguiente. Entonces, este día es muy importante estar en presencia, sentir, y en esa presencia, en este balance que hacemos de todo lo que hemos transitado, poder encontrarle la vuelta para realmente sentir y expandir el amor, el bienestar, la alegría de haber vivido todo este proceso, todo esto que queremos que trascienda. Todo lo que queremos que trascienda lo vamos a meditar y lo vamos a pensar y lo vamos a expandir en este día. Es un día para estar bastante internamente, en paz, en meditación,
ir transmutando también las cosas que se nos presentan para poder justamente expandir algo que sí queramos que trascienda más allá, ¿bien? Así que bueno, trascendamos. Bueno, mis querides, este ha sido una explicación muy breve de lo que es una onda encantada, un proceso creativo. No he dicho las articulaciones del cuerpo, no importa. Es así. Tenemos las articulaciones del cuerpo acá mismo. Son las 13 articulaciones principales. Empezamos por el pie derecho, vamos subiendo y después terminamos en el pie izquierdo. Entonces, el tono número 1 está en el tobillo derecho. El tono número 2, ¿sí? O sea, tono número 1, propósito, magnético, tobillo izquierdo. Tono número 2, polar o lunar, desafío, polarización, y es la rodilla derecha. Tono número 3, tono eléctrico, el servicio, es la cadera derecha. Tono número 4, autoexistente, la forma, es la muñeca derecha. Tono número 5, el poder, tono entonado, es el codo derecho. Tono número 6, rítmico, el equilibrio y la organización, es el hombro derecho. Tono número 7, ¿sí? Es el tono del centro. El resonante es la articulación del cuello. Tono número 8, galáctico, la integridad, es el tono galáctico está en el hombro izquierdo. Tono número 9, solar, la pulsión, pulsar nuestra intención. El tono solar 9 está en el codo izquierdo. El tono número 10, el tono planetario, la manifestación y la perfección de aquello que el perfeccionamiento de lo que manifestamos, es la muñeca izquierda. El tono número 11, espectral, cómo me libero, la liberación, lo que disuelve las estructuras para liberarse, es el tono número 11 que está en la cadera izquierda. Vamos bajando. Subimos por la derecha y bajamos por la izquierda. Tono número 12, la cooperación, la universalización de nuestro propósito, la dedicación, es la rodilla izquierda, tono cristal. Y por último, el tono cósmico, el tono número 13, el tono de la trascendencia, es el tobillo izquierdo. ¿Bien? Ahora sí, sabemos lo que es una onda encantada. En fin, espero que les haya gustado mucho, que les sirva este video, que les sirva para todas las ondas encantadas, para toda la creación que ustedes quieran hacer con este proceso. Por favor, háganlo. En los días váyanse simplemente haciéndose las preguntas de cada tono y disfrútenlo. Y cuéntenme, por favor, qué les parece, qué van descubriendo, porque una cosa es escuchar y otra cosa es descubrir en la práctica, cuando ustedes empiezan a hacer las preguntas de cada día, ir descubriendo qué cosas ustedes van sintiendo, qué cosas se les manifiesta, qué se les viene. Todo eso está bueno que lo vayan, por ejemplo, registrando y también compartiendo. ¿Por qué no? Compartámonos acá en los comentarios qué es lo que ustedes van descubriendo y qué es lo que sienten, qué es lo que piensan de todo esto que les he compartido y qué es lo que ustedes van con su propia experiencia descubriendo en este camino y en este transitar de los días. Así que muchísimas gracias por estar acá. Si les ha gustado el video, por favor denle like. Y bueno, si no estaban suscritos todavía, por favor suscríbanse. Y si ya están suscritos, acuérdense de activar la campanita, así les llegan notificaciones cada vez que subo videos, que vamos a subir videos de cada día, ¿sí? Con la energía de cada día. Y les recuerdo nuevamente que estoy haciendo lecturas si quieres saber cuál es tu Kin Maya, si quieres saber cuál es tu energía de nacimiento, si quieres saber también tu carta natal, bien, hago lecturas tanto del Kin Maya particular como de la carta natal de la onda encantada completa, o también del tránsito actual que estás viviendo, ¿sí?
que por un lado tienes tu energía de nacimiento, pero a su vez cada año solar que pasa, empiezas a transitar cada año una energía diferente, ¿sí? Recién a los 52 años vuelves a vivir la exacta energía de tu nacimiento. Obviamente es una energía que tenemos presente siempre porque es una energía más fuerte, pero año tras año vamos viviendo diferentes energías también. Recuerden que para los mayas todo es multidimensional, como hemos hablado en mi video acá donde explicamos qué es el Tzolk'in. Todo el tiempo es multidimensional. Así que bueno, les dejo acá abajo mi contacto por si les interesa hacerse su propia carta natal, por si quieren saber su kin maya o cualquier servicio que esté. A veces brindo talleres también, así que me escriben, me consultan qué estoy haciendo o me piden qué es lo que ustedes quieren y lo charlamos. Y bueno, espero que estén muy bien, que hayan disfrutado mucho de esta información. Muchas gracias por estar acá. Y también si les interesa compartir esto para que nos informemos un poco mejor de qué estamos hablando cuando vamos transitando estos días, seguro que a muchas personas les sirve, porque a veces es un poquito complejo entender de qué hablamos cuando hablamos de las ondas encantadas y todo eso. Así que bueno, también se agradece si se comparte y espero que estén súper bien. Les quiero, les amo, les mando luz y mucha alegría para que puedan vivir todos sus días con total plenitud y conciencia.